tiene sentido que usted pueda ya manifestarse mediante el micro. Por favor. ¿Puedo seguir? Gracias. Quien habría pedido $15,000 a cambio de levantar una sanción impuesta por el Ministerio de la Producción a una embarcación pesquera vinculada con un primo suyo. Entonces yo entiendo que esas actitudes puedan obedecer a la decisión de la señora fiscal de la Nación, que como todo el Perú sabe, nosotros no tenemos ninguna vinculación, salvo conocerla como fiscal de la Nación. Y a mí me da mucha tranquilidad que el congresista de Vieira se refiera a mí en términos poco apropiados, poco correctos, porque nuevamente, viniendo de él, para mí son un halago. Y me voy a referir a lo que ha señalado, presidente, porque el día de ayer, sorpresivamente, apareció una denuncia en mi contra, que hoy ha sido presentada por un gremio de pescadores artesanales, diciendo una serie de mentiras en mi contra. A ver, en primer lugar se dice que yo he suscrito un proyecto de ley de mi colega Freddy Sarmiento en febrero del 2018 que pretendía regular los derechos de pesca. Falso, ¿no? Febrero del 2018. Falso. Yo no he suscrito el proyecto de ley del congresista Sarmiento. No, he hecho, si me hubiera buscado, lo hubiera firmado. No tengo ningún problema. Y yo tuve unas conversaciones que ayer han salido a la luz con un empresario pesquero en febrero del 2017, casi un año antes de que el congresista Sarmiento presente el proyecto de ley, porque yo sí he trabajado en el sector pesquero. 5 años en el Ministerio de la Producción, fui abogada de la Oficina de Asesoría Jurídica, fui jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica, fui jefa en el gabinete de asesores, fui asesora, no de un ministro, no de 2, sino de 3 ministros. Entre ellos, la congresista Mercedes Arauz, entre ellos la señora Elena Conterno, expresidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería y hoy presidenta de IPAE, y el señor Rafael Rey. Durante las gestiones de estos 3 ministros, el barco denominado la Licha 2 del señor Peña no operó, porque los 3 ministros y todo el staff jurídico interpusimos una serie de acciones para que ese barco no opere. Yo, durante mi estadía en el Ministerio de la Producción, no conocía al señor Peña. Lo conocí, después me lo presentó un expresidente de Confiep, y lo conocí porque yo trabajaba en un estudio de abogados, el estudio Luis Echecopar, un estudio bastante prestigiado en nuestro país, que hoy es Baker & McKenzie Internacional, y este estudio jurídico trabajaba con algunas empresas pesqueras asociadas a la Sociedad Nacional de Pesquería. En ese ejercicio profesional es que yo conozco al señor Peña. ¿Y por qué? Porque muchos de los clientes del estudio le compraban pesca. No la pesca de la Licha 2, que es el barco contaminado, el barco que realiza pesca negra, sino le compraban pesca de toda la demás flota. ¿Por qué? Porque había un acuerdo en la Sociedad Nacional de Pesquería para no comprar pesca ilegal. Así, en ese contexto conocí al señor Peña. El señor Peña nunca me ha llamado para decirme que es amiguito, vecinito, compadrito del señor Inostroza, o que conoce a los jueces del Callao, simplemente porque ustedes pueden verificar, yo nunca en mi vida he litigado. No soy una abogada litigante, soy experta en políticas públicas. Tengo un máster que ya logré inscribir en la SUNEDU en la Universidad de Cataluña. Entonces, yo no me dedico, como los abogados, digamos, judiciales, a ir a hacer gestiones en el Poder Judicial. Yo nunca he sido abogada del señor Peña, nunca he tenido nada que ver que no sea relaciones de contratos comerciales para la provisión de pesca a determinados clientes del estudio donde yo trabajaba. Luego, en ese reportaje se señala que yo participé en la comisión permanente del 25 de junio del 2018. Falso. Yo estaba en la ciudad de Curvos, pueden revisar mis redes sociales, participando en una sesión descentralizada con la entonces ministra de Inclusión Social, organizada por la Comisión de Constitución, que en ese tiempo yo presidía.
Así que absolutamente falso lo que señala el reportaje, pero además tendencioso, porque se dice que además el proyecto presentado y avalado por Letona, que fue presentado por el congresista Sarmiento, quien también registra llamadas del señor Peña, obedecía, según el reportaje, para favorecer la pesca ilegal. Eso es absolutamente falso, presidente. Y podemos tener una discusión conceptual. Yo tengo un libro escrito sobre los derechos de pesca, financiado por WWF, que es una ONG mundial de protección del medio ambiente. Y lo pueden encontrar también en la web, donde digo claramente que los derechos de pesca deberían ser unificados y tener un tratamiento diferenciado, porque hoy son conceptos dispersos. Está escrito, lo escribí en el año 2010, cuando estaba muy vinculada al sector pesquero. Así que yo no tengo nada que ver con un proyecto que busque favorecer a un empresario que hace pesca ilegal, ni mucho menos para favorecer un grupo de empresas. Y esa es una discusión conceptual, sin duda, que mantengo con el congresista Vieira, a través suyo, presidenta, porque creo que su desconocimiento lo lleva a afirmar situaciones que no son. Voy a seguir. En ese reportaje también se señala que en el 2015 el señor Peña obtuvo una medida cautelar del juez del Callao que se llama Walter Ríos, y que supuestamente esta resolución habría sido coordinada por los Cuellos Blancos. En el 2015 yo era la jefa de plan de gobierno de Fuerza Popular. Por mi capacidad en políticas públicas fui invitada a coordinar el plan de gobierno. No tenía nada que ver con el Ministerio de la Producción, no tenía nada que ver con el señor Peña, mucho menos con la Corte del Callao. No tengo nada que hacer, y si se le dio en el 2015 habrá que preguntarle a la ministra, al viceministro y a los directores por qué le dieron la licencia. Luego seguimos con este reportaje que ha salido pues espontáneamente. Se señala que además he conversado con el ex consejero Iván Noguera, ya conocidas las sospechas de su relación con la organización criminal. Las conversaciones que yo he sostenido con el señor Noguera son de diciembre del 2017 y los CNM audios salen en julio del 2018. Al menos que yo haya tenido una bola mágica para saber que el señor Noguera estaba vinculado con hechos no correctos, yo no hubiera sabido pues que el señor Noguera tenía algo que ver. Él me escribió, yo lo conozco desde la Universidad de San Marcos, no hemos tenido mayor relación, lo conozco desde el año 2008, que yo estaba en la universidad y trabajaba en la universidad y él hacía la maestría. No hemos tenido mayor relación todos estos años. Él me buscó en mi despacho con una esquela de felicitación como congresista y siempre la relación ha sido cordial. Nunca sobre temas del CNM, nunca sobre temas que tengan que ver con temas jurisdiccionales, porque nuevamente no tengo nada que ver, nunca he presentado un proyecto de ley que tenga que ver con temas jurisdiccionales, ni mucho menos porque no conozco el tema. Pero además este reportaje es tendencioso, señala que la llamada del señor Noguera en un primer mensaje de texto habría sido 2 días antes que el fiscal Pérez allane el local de Fuerza Popular. Nuevamente, falso. Los allanamientos a los locales de Fuerza Popular, y los pueden verificar, se dan el 7 de diciembre del 2017. ¿Y por qué me acuerdo, presidenta? No es necesario ni siquiera recurrir a la prensa. El 8 de diciembre del 2017 yo renové votos matrimoniales. Y en el 7 de diciembre yo me quería ir a mi casa y no estar en la diligencia, porque tenía al día siguiente una reunión con mi familia y con la familia de mi esposo. Por eso me acuerdo perfectamente, así que ese reportaje también miente respecto de la fecha. Se insinúa que el señor Noguera me habría avisado que se iban a realizar los allanamientos al local de Fuerza Popular. Falso, porque si no, no nos hubieran agarrado en el local en una reunión. O sea, si nos hubieran avisado, pues mínimo al día anterior hubiera habido todo un despliegue en los locales para esperar a los fiscales. Nadie supo hasta el momento en que se produce el allanamiento. Y finalmente, también se señala que
yo habría sido avisada por el señor Noguera a través de 6 mensajes de texto que el fiscal de la Nación iba a apoyar a la señora Keiko Fujimori en una diligencia que ella tenía el 28 de diciembre. Falso, porque el señor Chávarri el 28 de diciembre del 2017 no era fiscal de la Nación. El señor Chávarri ha sido designado en junio del 2018. Entonces yo haré llegar oportunamente mis descargos a la comisión, pero sí quiero dejar en claro que a mí estas notitas falsas, a mí no me amilanan. A mí no me amilanan porque están de mi lado la verdad. Y si quieren seguir sacando notitas falsas, dele, yo no tengo ningún problema, Presidenta. Pero lo que no voy a permitir es que personas acusadas de hechos tan graves como los ha evidenciado la fiscal de la Nación, siquiera cuestionen mi conocimiento del sector y mi trayectoria profesional. Antes de venir a este Congreso, yo tenía ya un nombre. Ya me había hecho una referencia en mi vida profesional. A mí el Congreso me ha traído aprendizaje sin duda. Nos ha traído en algunos casos cuestionamientos. Pero no era una perfecta desconocida que nadie quería vincularse por temas críticos de corrupción. Entonces no voy a permitir, Presidenta, que siquiera se cuestione. Aquí en el expediente que ha presentado el congresista Vieira, yo he sido presidenta del FONCOPES, sí. El FONCOPES es un fondo de compensación del ordenamiento pesquero. Se financia mediante una ley que crea un aporte voluntario porque en primera vez en nuestro país se paga la jubilación del sector pesquero a través de aportes privados. Una experiencia que el Banco Mundial ha señalado como la experiencia más exitosa en nuestro país en los últimos 50 años en manejo de recursos naturales. Porque nunca antes una reforma para asignación de derechos individuales vino acompañada de un tema social. Es el único sector donde los privados que ya aportaron el tema de jubilación de sus trabajadores vuelven a pagar un derecho con tal de solucionar un problema que se originó en la caja del pescador. Y fui no designada por los privados, yo fui presidenta del Fondo de Compensación de Ordenamiento Pesquero, designada por resolución ministerial como representante del Ministerio de la Producción, donde trabajaba. El señor Vieira dice que la nota periodística del diario La República dice que yo propuse al señor Córdoba en Produce. Y cita al congresista Juan Cheput, a quien pido que se cite, para que el congresista Cheput, como se lo dije en público, dé testimonio de por qué afirma esto. Había un chisme, y bueno, hay gente que le gusta la chismosería, no sé por qué, pero hay gente. Entonces había un chisme de que el ministro Córdoba efectivamente había dicho que contaba con mi apoyo. Yo estaba en España, Presidenta, y no tengo comunicación con el exministro Córdoba sobre ese tema. Lo conozco también, porque juntos dictamos en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Se cita este reportaje de llamadas peligrosas que ya expliqué. Y además se dice que el señor Vieira remitió al congresista López Vilela pidiendo que se investiguen los actos irregulares del señor Peña Aparicio. Yo no participo en la Comisión de Fiscalización, no tengo nada que ver con la Comisión de Fiscalización. El congresista López Vilela no tiene por qué preguntarme a mí o al congresista Sarmiento sobre una denuncia que viene de otro congresista. No entiendo la referencia. Y finalmente, Presidenta, las recusaciones tienen un fundamento jurídico. De hecho, tienen un fundamento en hechos, pero tienen sobre todo un fundamento jurídico. Yo le doy gracias a Dios de discrepar con el señor Vieira en temas técnicos del sector pesquero que conozco a profundidad. Y podría tener un debate 100.000 veces con él cuando él lo guste sobre los temas técnicos. Pero el día de hoy no estamos viendo pues la capacidad técnica del señor Vieira. Estamos viendo su responsabilidad ética por los hechos que lamentablemente ha visto todo el Perú. El día que decidamos ver los argumentos técnicos que puede tener el señor Vieira, habrá un debate técnico. Pero el día de hoy estamos en una audiencia
Y él viene aquí en calidad de investigado, no viene en calidad de expositor. Sí, por lo tanto, yo no voy a discutir técnicamente con él. Hoy, Presidenta, yo reafirmo, cada vez que yo he emitido un voto, lo he hecho en función de lo que dice el expediente. Y le consta, por más que he tenido diferencias con el congresista Bruce, expresas y públicas, he votado hoy día a favor de un archivo. Por más que he tenido diferencias y he sido víctima de ataques por parte de la congresista Marisa García, he votado a favor del archivo. Yo no tengo ningún tema personal, no les alcanza para tener un tema personal conmigo, no les alcanza, porque cuando uno tiene de su lado la verdad, no tiene por qué recurrir a otros mecanismos. Yo voy a responder directamente por el expediente y tenga la certeza el congresista Vieira que voy a votar en función de lo que diga el expediente. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Letona. Congresista Vieira. Bueno, ante todo quiero decirle a la congresista Letona que sí es verdad, ha trabajado desde el 2006 en el sector pesquero, bueno, en el Ministerio de la Producción, justo al lado, cuando era Elena Conterno la ministra, quien ahora, hace poco, ha dejado la Sociedad Nacional de Pesquería, desesperados porque se mantengan los derechos de pesca de anchoveta de una manera miserable a espaldas del pueblo peruano, regalado, lo que le pertenece a 32 millones de peruanos, regalado. Y si quiere usted ver mi historial, le comento acá mi historial. Año 44, mi abuelo, fundador, pionero de la harina de pescado, Roberto Vieira, mi tío Andrés Monteverde, gerente general de Cipesa cuando se fundó en el año 44, cuando no existía la Sociedad Nacional de Pesquería. Roberto Vieira, armador pesquero desde el año 99, Roberto Vieira. Entonces acá está hablando un pesquero, congresista Vieira, una persona pues que a ver, congresista Vieira, todo el respeto que se merece, congresista Vieira, al hablar de pescado, primero tiene que conocer la huevera en la anchoveta. Congresista Vieira, le voy a pedir por favor que no altere aquí en la sesión. Vamos a centrarnos primero. Usted, congresista Vieira, por favor. Usted va a tener la palabra, todo lo que quiera, pero por favor, en referencia a la denuncia que lo ha traído hasta aquí, por favor. Por favor, congresista Vieira, nosotros queremos escuchar sus descargos en cuanto al proceso que se está llevando aquí en esta comisión. Por favor, le rogaría que se centre en el punto del por qué usted está invitado el día de hoy. Así que esperamos sus descargos en referencia a esta denuncia, congresista Vieira. Para culminar, el primer peruano la bandera peruana, el primer peruano en flamear la Congresista Vieira, diríjase por favor a la presidencia. Yo le hago una pregunta a la congresista, Congresista Vieira, cuestión, a ver, vamos a ordenarnos. Congresista Vieira. Usted ordenó hace unos instantes que se iba a leer las recusaciones. Que se lean, por favor. Que se lean. Congresista Vieira, a ver, vamos a ordenarnos porque primero no hay quórum en este momento. Completo. A ver, congresista Vieira, nosotros sabemos cómo dirigimos y cómo llevamos esta sesión. Le rogaría respeto en ese sentido. No tenemos el quórum respectivo en este momento para poder votar las recusaciones. Pero si la congresista... Pero yo no puedo declarar con dos personas que ya vienen con la consigna... Congresista Vieira, no van a votar estas dos personas. El día de hoy no se va a llevar a cabo ninguna votación. Están violando mi derecho a la defensa. No, de ninguna manera. Entonces que se lea la recusación completa. Congresista Vieira. El congresista Letone y el congresista Sarmiento. Que se lea. Congresista Vieira. Usted pidió que se iba a leer y ¿por qué ha cambiado de opinión? Congresista Vieira. Usted es la presidenta. A ver, vamos a ordenarnos. Usted ordenó hace un instante. A ver, congresista Vieira, a leer las recusaciones tenemos que llevarlo o elevar la votación. No hay el suficiente quórum para hacerlo. Entonces, en todo caso, lo que tenemos que hacer hoy es escuchar sus descargos, congresista Vieira. Pero ¿cómo voy a descargar con personas que estoy recusando y usted ni siquiera quiere leer las recusaciones? Porque la señora Letona ha leído lo que le conviene. Pero ella tiene que aclarar la pesca negra, ella tiene que aclarar el lobby pesquero. Ella tiene que aclarar... Congresista Vieira, por favor. Congresista Vieira.
A ver, se va a suspender la sesión. Se va a suspender la sesión. Congresista, vamos a dar por concluida la audiencia contra el congresista Roberto Vieira. En vista de que no quiere hacer uso de la palabra, no ha utilizado su tiempo de derecho de defensa para que pueda hacer sus descargos. Congresista Vieira. Sí. Señores congresistas, solicita se levanta la sesión siendo las 8 de la noche con 35 minutos.